Bueno, mis hermanos amados, un sábado más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar con la prédica de hoy, quiero hacer mención a la prédica del sábado pasado. Aquellas personas que estén viendo el video y no la vieron, la pueden ver. Hicimos una diferencia entre el Jesús evangélico y el Jesús bíblico, el Jesús de la Biblia, el Dios de tus propios deseos, versus el Dios de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Y eso me llevó a reflexionar y a pensar por qué es que algunas personas adoran al Dios de sus propios deseos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay varias, pero hay una que es muy importante, porque nosotros podemos exponerle el error, ¿correcto? Pero también tenemos que ver cuál es el origen del error para ver si lo podemos erradicar. Entonces me puse a pensar y dije, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las personas se inventan un Dios que no existe? ¿Cómo es que llegan hasta esa instancia? Lo cual me llevó a crear esta prédica, por así decirlo, llamada ¿Cómo predicar el Evangelio correctamente? ¿Cómo predicar el Evangelio correctamente para lograr el fruto correcto? Resulta que hay dos maneras de predicar el Evangelio. Cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, predicarle a una persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, hay dos maneras, estoy resumiendo, pero por lo general hay dos maneras de predicar el Evangelio. Una es con engaños y la otra es diciendo la verdad. Ambas maneras, tanto predicar con engaños como diciendo la verdad, tienen motivaciones diferentes. Una forma de predicar conduce a la persona al Jesús bíblico y la otra te conduce al Dios de tus propios deseos. Por eso es que vemos tantas personas adorando a un Jesús inventado que ellos mismos se inventaron. La manera de predicar con engaños te motiva a buscar tu propia vida, pero la segunda te motiva a perder tu vida. Cuando te predican con engaños te llenas de alegría porque el Dios de tus propios deseos te va a sacar del pozo emocional y te va a levantar el ánimo y te va a solucionar tus problemas. La manera de predicar correcta, la prédica verdadera, te muestra quién es Dios realmente y te pone al tanto de tu situación con Él y te ofrece el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero, ¿me siguen hasta ahí? Bien, tenemos dos maneras de predicar el Evangelio. Muchas personas me dijeron, Nico, ¿cómo predico? ¿Cómo debo predicar? Bueno, vamos a ver primero qué sería predicar con engaños. Primero quiero aclarar algo. Que a una persona le prediquen con engaños no significa que la persona que está predicando lo está haciendo a propósito. No es que vos ves a una persona que le querés hablar de Cristo y decís, bueno, lo voy a engañar. No, para nada. Sino que la persona había aprendido mal, porque también había sido predicada con engaños anteriormente. Por lo general las personas suelen predicar lo que conocen. Y viviendo la gravedad que se vive hoy en día en las iglesias, predican al Dios de tus propios deseos. ¿Cómo sería, por ejemplo, una prédica? ¿Cuáles son las frases más conocidas de predicar engañosamente? Dios tiene un plan para tu vida, te quiere bendecir, pare de sufrir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios ama al pecador, te conviene Dios, mirá qué increíble cómo suena la alabanza, tenemos Cristoteca, hay reunión de jóvenes, después del culto vas a conocer el amor de tu vida que Dios tiene preparado para vos, pone tus dones al servicio de Dios, brillantina para todos. ¿Se acuerdan el video que hicimos? Brillantina para todos. Esto es exactamente lo mismo. En realidad no sabes si te están predicando el Evangelio o si te quieren vender Herbalife. O sea, es exactamente lo mismo.
Bien, también usar cosas del mundo es predicar con engaños. Un conejo de Pascuas en la puerta de la iglesia, Santa Claus o Papá Noel o como se llame, dándole regalos a los niños en Navidad, invitar bandas de música, artistas famosos. Usar recursos del mundo para predicar el evangelio solo atrae personas del mundo. Una vez un pastor, yo le comenté esto a un pastor de una iglesia muy importante y me dijo, son recursos que están para ser usados. No, le dije yo. La palabra de Dios en su contexto, es más que suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Entonces, ejemplos, vamos a poner ejemplos de algunos versículos sacados de contextos que se utilizan para predicar engañosamente. Repito, no es que la persona que está predicando lo hace a propósito, sino que también está engañada. Por ejemplo, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, te dicen. Vos decís, hermano, el Señor tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Pero eso se lo estaba diciendo Jehová de los ejércitos a Israel después de 70 años de cautiverio en Babilonia, diciéndoles, yo tengo planes de bien para ustedes, pueblo mío. Diferente, ¿no es cierto? Todo tiene que leerse en su contexto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. El Señor te va a ayudar, todo te va a ir bien. Una vez que estás en las manos de Dios, todo fluye. Sacado de contexto, el Señor te va a ayudar a que te parezcas a Jesús. Este versículo no significa que Dios te va a ayudar a pagar las cuotas del coche. Es un versículo que no está sometido a esta vida, sino a la vida venidera. Otro. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No le cierres la puerta de tu corazón a Jesús. Jesús no le está hablando al inconverso en este versículo. No le está diciendo abrime la puerta de tu corazón. Está hablándole a una iglesia tibia, que es la iglesia de los últimos tiempos, como esta que estamos desnudando en estos videos y exponiendo. Jesús le está hablando a una iglesia tibia y le está diciendo, te estás reuniendo en mi nombre, pero me dejaste afuera. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con abrirle la puerta. Entonces, todos estos versículos sacados de contexto no logran el fruto correcto. Si esta es tu manera de predicar, bueno, no me voy a adelantar, porque me emociono. ¿Cómo sería, entonces, predicar la verdad? Si eso es predicar con engaños, diciéndole, o sea, una prédica que te lleva a buscar tu propia vida, a alivianar tus cargas. ¿Cómo sería predicar la verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para predicar la verdad? Les voy a preguntar. Levante la mano. No le voy a pedir a alguno. Levante la mano. Algunos respiraron y dicen, uff. Levante la mano el que se anima a decirme cómo sería predicar correctamente, desde la perspectiva que ustedes tienen. Me encantaría que interactuemos. Hermano Víctor. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Víctor dice, muy bien Víctor, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién más, en un breve resumen, se anima a decir cómo sería predicar la verdad? ¿Qué es lo que hay que predicar? Santi. Que se arrepientan porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles y cada árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Bueno, muy bien. Santi también, arrepentíos. Bueno, la línea está muy bien, pero yo hice mención a un versículo
que está en Proverbios 9:10 y dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. El comienzo de la sabiduría, el comienzo del conocimiento de la palabra de Dios, el comienzo de conocer a Dios, el comienzo de tener la mente de Dios, se encuentra escondido en el temor del Señor. El temor a Dios. Salmo 128:1 dice: dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. O sea, el temor a Dios. Sí, Nicolás, el temor reverente. No, el temor. ¿Crees en Dios? En Santiago dice: perfecto. Los demonios también, y tiemblan. Y tiemblan. Dice la palabra de Dios: tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A ver, el Evangelio es la buena noticia, son las buenas noticias, Nicolás. Nosotros predicamos la buena noticia. Perfecto, pero la buena noticia solo hace efecto cuando le contamos a la gente la mala. No existe buena noticia si no es que hay una mala noticia también. A ver, si existe una cura, es porque hay una enfermedad. ¿Es así o no? Miren esto. Abran 2 Corintios 5, del 18 al 20, dice así: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba, escuchen esto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. De nuevo esa palabra. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Debemos decirle a las personas que se reconcilien con Dios. Las personas te van a decir: ¿qué? ¿Estoy peleado con Dios? Sí, estás destituido de la gloria de Dios. A la gente hay que predicarle quién es Dios, su justicia, su juicio, y quién es el hombre, su estado y cuál es su destino final eterno sin Dios. No es lo mismo decirle a una persona: Dios te quiere bendecir, que decirle: pecaste contra Dios y estás bajo su ira. Es muy fácil decirle a una persona: Dios te ama, pero eso no es verdad. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Salmos 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Para la colección, Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado con el pecador, con el impío todos los días. Pero es bueno, sin embargo, y hace salir el sol sobre tu vida. Dios, al final de los tiempos, le va a pagar a cada persona, a cada uno de ustedes y a cada uno de los que ustedes le prediquen, conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Nicolás, entonces hay que decirle a la gente que Dios es malo. No, justamente hay que decirle a la persona que le estás predicando: vos sos malo, Dios es bueno. El problema que tiene el ser humano es que se siente bueno. El ser humano se siente justo, se siente bueno.
Ay, que descanse. El hombre era borracho, drogadicto, peleador, adúltero. Y cuando murió la familia dice, ay, está descansando, Dios lo tenga en su seno. Esa persona no va con Dios. A la gente hay que decirle la verdad. A la gente hay que decirle la verdad. Mira, esta es la manera de predicar. La verdad es que estás destituido de la gloria de Dios, sos pecador. Dios es bueno, Dios es justo. Y vos sos pecador, y sos malo. Y Dios, un día vas a estar delante de Él. Y vas a tener que rendirles cuentas de tu vida en la tierra. Y no hay nada que puedas hacer para salir de debajo de su ira. Excepto Cristo, que lo vamos a hablar más adelante. Miren esto. Salmos 36 del 1 al 3. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. La persona sin Cristo cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su propia vida. Lo que habla es inicuo e engañoso y perdió el juicio y la capacidad de hacer el bien. Romanos 3 del 10 al 18. Así está escrito, no hay un solo justo, o sea, nadie sin Cristo, nadie. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie, escuchen esta palabra, nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta, o sea, lo que hablan, es un sepulcro abierto. Imagínense una tumba abierta con el cadáver adentro. Así considera Dios las palabras de una persona que no tiene a Cristo. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Y miren qué importante esto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A la gente hay que predicarle acerca de la verdad, del problema que tienen, que están sin Cristo, destituidos de la gloria de Dios, en las manos de un Dios que es puro amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. Entonces nosotros vamos y le predicamos a una persona y le decimos la verdad. No le decimos, Dios ama al pecador, ven, haz una oración y pasa de muerte a vida instantáneamente, bienvenido a la familia de Dios. No, a una persona le decimos la verdad, le decimos, tu condición delante de Dios es grave, si hoy morís no vas a ir con Dios. Entonces la persona te puede decir, no me interesa y se va, o te puede decir, ay, ¿y cómo hago entonces para solucionarlo? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo arreglarlo? Eso es muy bueno. Eso es lo que tiene que pasar. Pero ¿qué pasa cuando ya le predicaste, ya le contaste? La persona tiene que ir directo a la Biblia. Directo a la Biblia. Si una persona no va a la Biblia después de que le predicaste, o le predicaste mal, con engaños, o no es de Dios, o no es el tiempo. Pero lo más importante es que tu prédica lleve a la persona, como bien dijo el hermano Víctor y el hermano Santi, al arrepentimiento. Lo que pasa es que no se van a arrepentir si no saben que hay un Dios justo y no tienen temor de caer en sus manos. Temor de caer en las manos de un Dios justo.
El arrepentimiento, mis hermanos, no es esa sensación que te viene, ay, lo siento, Dios, pequé contra ti. Eso es remordimiento. Lo primero que viene es remordimiento. Es el sentimiento de haberte dado cuenta que hiciste mal. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa mente nueva. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Arrepentirse es cambiar tu manera de vivir. Arrepentirte es dar la vuelta y caminar para el otro lado. Porque sabes, y te dijeron, que si seguís caminando para el lado en el que estás caminando, tu destino final va a ser la confusión perpetua por los siglos de los siglos. Pero el arrepentimiento lo va a lograr la persona leyendo la Biblia. Nosotros no podemos arrepentirnos si no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal o cómo estamos viviendo mal. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La persona a la que le predicas tenés que llevarla a la palabra de Dios. Y un indicador o un indicativo de que va por el buen camino es que la persona fue a la palabra de Dios, fue a la Biblia. Yo le he predicado a montones de personas y casi ninguno fue a la Biblia. Muchos rechazaron el mensaje, otros dijeron, uy, qué tremendo, y nunca abrieron la Biblia, jamás. Pero los únicos casos de conversiones verdaderas que yo conozco son hombres y mujeres de Dios a que se les ha predicado y han ido corriendo a buscar una Biblia. Ese es un muy buen indicativo de que hay una semilla que cayó en buena tierra. Es un indicativo, nada más. No estoy diciendo que es un hecho. Entonces primero viene el remordimiento que te lleva al arrepentimiento, que significa dar la vuelta y caminar para el otro lado, porque si sabes que si vas caminando para ese lado vas a chocar contra una pared a 200 kilómetros por hora. ¿Bien? Si a la persona que vos le predicaste no va a leer la Biblia, es en vano. Si no le interesa leer la palabra de Dios, no le interesa Jesús. Y si no le interesa Jesús, en vano es insistir. En todo caso, debemos orar por esa persona. Todas las personas a las que le he predicado, que han dado fruto, que no son muchas, fueron corriendo a buscar una Biblia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Debemos predicar para generar temor de Dios en quien está escuchando, porque el temor le va a salvar la vida eterna. El temor va a salvar su alma. Temor de Dios, lo que hoy por hoy está tan ausente en tantas instituciones. Vamos a repasar un par de versículos. Éxodo 20:20, temor de Dios para no pecar. Miren esto, qué importante que es tener temor de Dios para no pecar. Éxodo 20:20, no tengan miedo, les respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. El temor de Dios te lleva a no pecar. Temor de Dios para santificarte. ¿Bien? Temor de Dios para santificarte. Segunda de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El temor de Dios te lleva a santificarte. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Temor de Dios para que haya orden. Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. Eso es Job 25:2. Escuchen esto. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios ama al pecador. No. Dios es poderoso e infunde temor.
Él pone orden en las alturas de los cielos. Temor de Dios para huir del mal. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Entienden el concepto de temer al Señor? Pecar es errarle al blanco. Temer a Dios, mis hermanos. El temor de Dios para ser recompensado. Sí, Dios recompensa. Dios recompensa. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Hoy en día pareciera que estamos hablando de prosperidad, ¿no? Pero no, es verdad. La persona que tiene temor de Dios y es humilde es recompensada por Dios. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad, de ser humilde, y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Seguimos. Temor del Señor para ser recompensado. 2 versículos más. Deuteronomio 10 del 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Deuteronomio 5:29. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. El Señor es un Padre al que hay que respetar y temer. No sé si alguno de ustedes ha tenido un padre correcto, pero cuando uno es niño, ¿no? Muy niño, si tuvo la bendición de tener un hombre de Dios como padre, uno sabía que si hacía eso iba a ser castigado, reprendido por su papá. Era tener un temor hacia lo que podíamos hacer mal cuando éramos niños, porque sabíamos que si hacíamos eso estaba mal y Dios nos iba a nuestro padre nos iba a castigar, o en todo caso tu madre con una chancla en la mano. Temor, pero esto es peor. Dios no es una madre con una chancla en la mano. El Señor es fuego consumidor. Fuego consumidor. Si no tenés temor a Dios, el destino de tu alma va a ser la ajena de fuego. La ajena de fuego. Temor de Dios para ser sabio. Proverbios 15:33. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. El temor del Señor imparte sabiduría. ¿Por qué? Es lo mismo que el principio del conocimiento es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que Dios, el Creador, el Padre de las luces, es justo y es bueno. Es justo y es bueno. Vamos a buscarlo y vamos a leer y vamos a introducirnos de lleno en la palabra de Dios y vamos a recibir su sabiduría para aprender a caminar por sus caminos, para no errarle al blanco. Por eso el temor de Dios te lleva a querer conocerlo, para ver dónde no tenés que fallar. Esa es la forma correcta de predicar. Temor de Dios, tener temor de Dios para ser aprobado en el juicio.
Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en lo secreto. Aún la realizada en lo secreto. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos. Dios te está mirando, aún en lo secreto, y te está monitoreando 24/7 todos los días de tu vida. No hay lugar a donde puedas escapar de la mirada de el Dios justo que está en el cielo, sentado en su trono. Nicolás, leíste Eclesiastés. Eso es el antiguo pacto. No. Dios va a juzgarte según lo bueno o lo malo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10, para que vean que Dios no cambia. Porque es necesario que todos, escuchen esta palabra, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así como el hombre que volvía y le había dado los talentos a los siervos, les dijo: ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Se acuerdan de esa parábola? De la misma manera, un día ustedes van a estar parados delante del Señor en el tribunal de Cristo, y el Señor te va a decir: Santi, Víctor, Juan, Cintia, Débora, Luisana, Belu, Nico, Lore, Saibit, quiero que me rindas cuentas de tu vida en la tierra. ¿Qué hiciste con la cuota de fe que te di? Temor del Señor. Temor de Dios para ser recibido en su venida. Wow. Malaquías 4, del 1 al 2. Miren, ya viene el día. Escuchen cómo es el día del Señor. Ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Paréntesis. Los malvados no son solamente aquellos a que nunca nadie les predicó, que son de los mundanos. Los malvados no son los que matan, los que roban. Los malvados son todos aquellos que no tienen a Cristo. Malvado para Dios es todo aquel que no tiene a Cristo. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y miren qué linda esta frase, recuérdenla en su corazón. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Ustedes saldrán saltando como ovejitas que recién le dieron, la madre le dio la leche. Pero para eso hay que temerlo, dice, pero para ustedes que temen mi nombre. Temor de Dios para ser fiel a Dios. Salmos 86:11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Y luego del temor, cuando ya predicamos acerca del temor, cuando ya le contamos a la persona que le estamos predicando quién es Dios, cuál es su situación y que está en graves problemas, ahí le damos las buenas noticias. Es entonces cuando la persona arrepentida recibe
el Evangelio. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Y uno de los versículos que más amamos y que por más le damos gracias al Señor, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo interesante de este versículo es que nosotros decimos, bueno, yo creo en Jesús, no, pero no vivís como una persona que cree que Jesús es tu Señor. Algunas personas creen que Jesús es el Salvador, pero no entienden que Jesús es el Señor. Creer en Jesús significa que Él es tu Salvador, pero también es tu Señor, y al Señor lo tenés que obedecer. Otra cosa, acá dice, porque muchas personas a mí me han dicho, Nicolás, dice la Biblia que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está buenísimo, pero no se olviden que nosotros estamos leyendo una traducción del griego. Cuando dice, para todo el que cree, nosotros en español leemos todo el que cree, punto final. Sí, mi abuelita creía en Jesús, debe estar en el cielo. No. Esta traducción dice todo el que cree, pero en el griego original es un presente continuo. Para todo el que cree y sigue creyendo y sigue creyendo y sigue creyendo y sigue creyendo y sigue creyendo, porque muchas personas dicen que creen, pero en el día a día pareciera que se olvidan de que creen en Jesús. En el griego esto es un presente continuo. En conclusión, el falso evangelio genera falsos convertidos que nunca aprendieron a amar a sus hermanos, a perdonar, a ser misericordiosos, a poner la otra mejilla, a no pagar mal por mal. El falso evangelio genera creyentes sin temor a Dios. Y estos son los que se mencionan en la palabra diciendo, pero Señor, Señor, si en tu nombre echamos demonios, y el Señor les dice, apártense de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Gente sin temor a Dios. El falso evangelio genera falsos convertidos, pero el verdadero evangelio, el menos popular, si es que decidís caminar el camino de tu Señor, te va a llenar de enemigos. La gente no te va a escuchar, tus amigos se van a ir, tu familia se va a ofender y el mundo te va a rechazar. Pero tal vez, solo tal vez, Dios te permita hablarles a algunos que sí escuchen la voz de Dios, y a los que escuchan la voz de Dios y obedecen y tienen temor de Él, bienaventurados, porque recompensa hay en el cielo. Y a los que escuchan el verdadero evangelio y no obedecen, les ha sido de testimonio. Ellos no pueden decir, Dios nunca me vino a buscar. Predicamos para conversión y para testimonio. En conclusión, el falso evangelio llena el templo, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llena el paraíso de hijos amados. Y que Dios te bendiga.